Damos gracias a Dios en primer lugar, por el mensaje de los niños. Yo creo que ese mensaje no es para los niños, también para los adultos. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come tus ensaladas. Y también agradecemos a nuestros hermanos que cantaron ese hermoso canto que nos recuerda que Jesús viene pronto. En esta mañana, hermanos, queremos decirle a todos que tenemos un servicio un poco largo porque hoy va a haber Santa Cena, la Cena del Señor, y después también tendremos alimentos para poder compartir unos con otros. Y no queremos que nadie se vaya, sino que todos nos quedemos para compartir esa bendición. Anoche el predicador casi me obliga a cambiar de tema. Y hoy le dije a él, Dios quiere que sigamos en la misma sintonía. Yo no sabía ni qué iba a predicar, ni él sabía que yo predicaba ahora. Pero Dios no es Dios de casualidades. Dios sabe lo que necesitamos. Pero como iglesia, hermano, nosotros estamos orando para orientar a nuestro pueblo en lo que decimos que creemos y practicamos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa en las 28 creencias de los adventistas del séptimo día? Una de las creencias fundamentales es la Cena del Señor. Pero la página es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús. Para fortalecerlo, al participar de la cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que la preparación para la cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El maestro ordenó el servicio de lavamiento de los pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutuamente en la humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. El servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos. Esta mañana vamos a hacer un examen. Vamos a hacer un examen de conciencia a la luz de la palabra de Dios. Hay muchas enfermedades que asedian al ser humano, pero la enfermedad más grave es la del corazón.
Miren lo que dice esta mensajera. Por el Espíritu Santo, Cristo está allí para poner el sello a su propio rito. Está allí para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada, ni un pensamiento de contrición escapa a su atención. Él aguarda al arrepentido y contrito de corazón. Todas las almas, todas las cosas están en aquella alma. El que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Ahora entiendes por qué tú y yo debemos lavarnos los pies. Si nosotros le decimos al Señor no, le queremos decir que no tenemos pecado. Y yo sé que hay muchos que estamos tristes por situaciones adversas. Tristes porque quizás nos hemos apartado del Señor. Yo no sé, solo Dios sabrá. Pero Cristo quiere lavar nuestro corazón en esta mañana. Abramos la palabra de Dios. No es miren, esta Biblia dice, puede considerarse en lo correcto su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. ¿Qué aparato usará Dios para examinar la palabra? Y amoroso Padre, estamos aquí, Padre, porque hemos pecado contra ti. Pero rogamos, Señor, que esa sangre preciosa que derramaste en la cruz nos limpie de pecado y de toda maldad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de tu palabra y podamos entender por qué hoy estamos en esta mañana. Examínanos, Señor, y lávanos. Bautízanos con tu Espíritu en esta mañana. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice el salmista David en Salmo 139. Dice el salmista David, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente:
libertad y guíame en el camino eterno. Proverbios 4:3. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas nuestras emociones, todas nuestras decisiones radican de ese lugar. Lo bueno, lo malo que decidamos hacer hoy en día está allí. Y surge esta pregunta que vino a mi mente. Y esta fue la pregunta que yo me hice a mí mismo. ¿Está mi corazón o nuestro corazón bien con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Mi cuerpo puede estar aquí, hermano. Pero ¿cómo está mi corazón ante Dios hoy? Muchas personas han pasado por problemas de corazón difíciles. Y cuando hay personas se sienten mal, vamos al médico y el médico nos manda a hacernos exámenes exhaustos. Pero llega un día donde el médico nos dice, te necesito en mi oficina, te voy a dar los resultados médicos. Y uno va nervioso. Médico. 17:9. Aquí Dios nos va a dar el diagnóstico médico a través de su palabra. La situación en que nos encontramos. Jeremías 17, versículo 9. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y el profeta dice, prácticamente Dios, que es el médico del corazón, dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Dios nos dice en esta mañana que tu corazón y el mío es perverso y es engañoso. Porque aquí estamos todos y gracias a Dios solamente Dios puede leer nuestra mente y nuestro corazón. Pero imagínense que Dios proyectara lo que está viendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero tú y Dios sí saben lo que hay en tu mente y lo que hay aquí. Qué tremendo que Dios me dijera, ¿sabes qué? Le voy a poner a los hermanos de tu iglesia para que vean qué clase de anciano tiene. Lo que tú cavilas en tu mente. Quizás avergonzado me bajaría.
Y quizás solamente les dijera, perdónenme, hermanos, y perdóname, Señor. Mateo 15:8, palabras de Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Yo? ¿Anciano de iglesia? Vengo los sábados, el miércoles, los viernes, a la hora del poder. Y estoy lejos del Señor. ¿Es posible estar en la iglesia y estar lejos del Señor? Jesús dice que sí. Marcos 7, 21 y 22. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Y si esto fuera poco, vayamos a Gálatas 5 del 17 en adelante, ahí nos da otra lista. Y quizás tú y yo diríamos, no, hombre, con ese examen médico Dios me está mandando al sepulcro, fase terminal. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Será posible que después de caminar con el Señor nos apartemos de Él? Sí. Hagan la lista. Revisen la lista de la iglesia. ¿Cuántos hermanos que considerábamos que eran fieles hasta la muerte ya no están con nosotros? La incredulidad nos hace apartarnos del Dios vivo. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Será posible que nosotros podamos ser ajenos a la vida de Dios? La educación puede cambiar el comportamiento exterior, pero no puede cambiar el corazón. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros.
Conozco mucha gente con grados altos, con una mente Yo tengo un hermano que fue representante de la Casa Blanca de su compañía. Pero yo he visto a través de la historia de la vida que hay muchos hermanitos que quizás llegaron hasta tercero y cuarto grado y están llenos de la presencia de Dios. El hermanito que me ayudó a mí en Costa Rica, el hermano Claudio, profesión lustrador de zapatos. Pero qué hombrecito para ser fiel a Dios. ¿Por qué yo no puedo olvidar al hermano Claudio? Porque yo vi a Jesús a través del hermano Claudio. Quizás el hermano Claudio, quizás nunca, no sé si se llegó a sexto grado o un diplomado, un doctorado. Pero el hermano Claudio, su presencia, se sentía la presencia de Jesús. En el capítulo de Juan, capítulo 3, encontramos la historia de uno de los eruditos del tiempo de Jesús, un hombre que pertenecía a los 70 ancianos, no era cualquiera que entraba. Quizás si lo tradujéramos en nuestros tiempos, tenía un doctorado, un PhD en teología, máster en hebreo, máster en griego, máster en divinidad y yo no sé qué tantos másteres. Y Jesús lo examinó para ver qué tanto sabía. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es lo que tenía el rabino de Nazaret que no tenía este hombre erudito? Un hombre respetado en el país, en la sociedad, y uno de los máximos dirigentes de la iglesia de aquellos tiempos. A través de las cosas que hacía Jesús, pudo ver que Dios estaba con él. Pero lo más triste es que él no lo reconoció en ese momento, ni como el Mesías, ni como su Salvador, sino que dijo: maestro. ¿Cómo era posible si dominaba las profecías de Isaías 53? Las profecías que anunciaban de ese Mesías. Y miren lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le vino con unas palabras elocuentes, como de maestro a maestro. Pero a Jesús no le gustaba esas cosas, fue de frente con él. ¡Pum! No le dijo: gracias por maestro. Ni siquiera estuvo en la escuela de los rabinos.
y lo reconocían como maestro. Surge la pregunta, ¿sabía Jesús lo que había en el corazón de Nicodemo? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia, miren lo que dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 23 al 25. Yo voy a leer esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo explica. Ahí estamos cerca del mismo capítulo. Capítulo 2, versículo del 23 al 25. Miren lo que dice esta versión. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús no le puso ni alcohol para ponerle la inyección a Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús de una vez le dio el diagnóstico a Nicodemo. Versículo 4 del capítulo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Todos, absolutamente todos nacimos de carne, de mamá y de un papá. ¿Hemos nacido del Espíritu? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo te voy a poner un ejemplo bíblico, cómo se nace del Espíritu. Hechos capítulo 16. Mantengan el capítulo 3 porque vamos a regresar. Versículo 14. Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que Dios le abrió? ¿Saben por qué el diablo no quiere que leamos la palabra de Dios? Porque el diablo sabe que al leer la palabra de Dios, Dios empieza a escudriñar nuestro corazón tan profundo que empieza a sacar lo que no nos sirve. Pero no la leemos ni tenemos tiempo porque estamos llenos de
de la carne. Hablamos de las cosas de la carne, hablamos de esto, de lo otro, pero de Jesús no hablamos. Y dice que en el 15, y luego ella fue bautizada. Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el bisturí que usa el cirujano médico llamado Jesús, su palabra. Una vez, estando en una sociedad de jóvenes, preguntaron los jóvenes qué querían que la iglesia hiciera. Y yo le dije: leamos más la palabra de Dios y el Espíritu profecía. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta señorita que me dio? Hermano, no queremos leer mensajes para jóvenes, porque no queremos oír lo que ya sabemos, lo que no tenemos que hacer. Hay temas que no nos gusta tocar porque sabemos que nos tocan la vibra más sensible. Tú y yo sabemos a dónde nos duele más. Si te amas el dinero, eso no. Hablemos del amor de Jesús, de eso no. Hablemos de fornicación, no. Hablemos de... Hermano, cuando nosotros estamos enfermos y nuestra enfermedad es delicada, usted no le va a decir al doctor: oiga, no le vaya a pasar mucho bisturí o no me ponga mucho. El doctor así deshace, porque uno confía que lo va a sanar. Si tú y yo estamos aquí hoy, hermanos, es porque queremos que Jesús quite las cosas carnales que toman el lugar de Dios. Una vez le preguntaron a una joven cristiana: de todas las bienaventuranzas de Mateo 5, ¿cuál escogerías? Y ella se quedó pensando y dijo: la que está en el versículo 8 de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero como no se quedaron contentos con la respuesta, y les dijo: ¿por qué? Porque teniendo esa, tengo las demás. Ahora entendemos por qué tú y yo nos vamos a lavar los pies hoy, hermanos. Porque si tú me dices que tú y yo no necesitamos lavarnos hoy los pies, me estás diciendo que no tenemos envidia, no somos chismosos, no somos ambiciosos. Todas esas cosas que la lista Jesús dio en la carne ya no están en nuestro corazón. ¿Ah?
En Juan 3:8, Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie sabe así como el sol que uno dice, sale en el este y se pone en el oeste. Del viento no podemos decir de dónde viene y para dónde va. No lo podemos ver, pero cuando vemos huracanes, los destrozos que hace, sabemos el poder que tiene. Y si nosotros no hemos podido impactar a Toronto, hermanos, es porque necesitamos nacer del Espíritu. ¿De qué me sirve saber las 28 doctrinas de memoria? ¿De qué me sirve saber esto? Miren lo que le dijo Jesús a este gran hombre, a este teólogo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La única manera que Nicodemo podía nacer de nuevo es creyendo aquel que bajó del cielo. Y la única manera para que tú y yo podamos vencer todos esos defectos esas manchas de pecado, es creyendo en lo que Jesús dice en su palabra. Hoy, más que nunca, es difícil ser fiel. Los trabajos están así. Pero Jesús dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De qué sirve ganar al mundo y perder tu alma? ¿De qué sirve? Una hermanita de nuestra iglesia, 2 familiares perdió esta semana. Y si hubiera tenido millones de dólares, ¿de qué? Si no podía detener eso. Jesús dijo que ahí donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y tú y yo sabemos a dónde está nuestro corazón. Lo que más amamos, ahí está nuestro corazón. Aunque me llame adventista del séptimo día y aunque yo diga que soy anciano de iglesia. ¿Y? ¿Saben, hermanos? Los hispanos tenemos un dicho que decimos: ojos vemos y corazones no sabemos. Siempre me pongo a hablar con las personas que nos visitan. Y en cierto sábado estaba una muchacha. Le dije a mi esposa: siéntate conmigo. Y comenzamos a hablar. De repente ella empezó a llorar. Y le pregunté: ¿te he ofendido? No, me dijo. Es que ya no aguanto mi corazón. Y me contó lo que había pasado. Nosotros los seres humanos condenamos las malas acciones. Pero las malas acciones tuyas y mías son el reflejo de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no.
Y Dios sabe con las que yo lucho. Solamente nos pusimos a orar. La llamo, la invito, no viene. Así como ella, yo también necesito que Jesús me lave esta mañana. Porque el problema de ella es mi problema. Problema aquí y aquí. Miren lo que la mensajera del Señor dice en Deseado toda la gente, páginas 143 y 44, hablando de nacer del Espíritu. La fuente del corazón debe de ser purificada. Antes que los raudales puedan ser puros, ¿qué es lo que hay que hacer antes? La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Ni la escuela ni la universidad puede hacer esta obra. Hermana Carmen, póngame la siguiente. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni la luz del cielo. Nadie ve que la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Sí, tal vez yo sea el peor. Pero Dios, que sabe lo que hay en mi mente y corazón, puede purificar mi mente y mi corazón. A mí no me interesa lo que los teólogos dicen, esa es palabra de Dios. El hombre no puede, pero Dios sí puede. Y aunque débil, indigno, que no me siento ni digno de estar aquí parado, porque a veces siento que me cocino más que otra cosa. Queridos hermanos y visitas, queremos que hoy Dios nos dé un corazón nuevo. Si tú y yo nos sentimos indignos, díselo a Dios. Porque cuando Dios mande su poder, ninguno de nosotros se va a dar cuenta y lo dice. No son los años, no es la experiencia lo que nos hace ser hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios.
Y para terminar, hermanos, quiero leerles esta cita. El predicador de anoche solo leyó un texto, yo voy a leer varios. Está en Ezequiel 36. Del 22 hasta el 27. Y voy a leer esta versión, Nueva Traducción Viviente. Vas a entender por qué hoy Dios, a través del rito sagrado, de la Santa Cena y el lavamiento, Dios quiere limpiarnos de nuestro pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 36, 22. Por lo tanto, da este mensaje a los hijos de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Cuando Dios, ¿qué? Nos santifique. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes. Nosotros, así pecadores como somos, sí, con nosotros, dice el Señor. Revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Versículo 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo. De este texto fue que yo saqué el título. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto es palabra de Dios.